Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriel Santos Veramendi. Soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas y en esta oportunidad les hablaré acerca de las tareas de la semana 3 del curso de Fundamentos de Contabilidad y Finanzas, el cual el tema se basa en la informalidad en el Perú. En esta oportunidad yo decidí hablar sobre un negocio de comida rápida, el cual se basa en la venta de pollo broster, salchipapas, hamburguesas, entre otros. Tuve la oportunidad de conversar con los dueños, me explicaron un poco del por qué siguen operando de tal manera. Ellos son, ellos dos son los únicos que operan en el negocio, es un negocio muy chico, operan en la parte de afuera de su casa, en un lugar muy apartado y no muy concurrido. Y los puntos por los cuales siguen operando de manera no formal al 100%, el primero sería los costos muy elevados de los documentos en el Perú. Lamentablemente sacar permisos en la SUNAT y en la municipalidad pueden llegar a ser altamente costosos. A eso sumándole el costo del pasaje, también se le tiene que sumar el tiempo porque esos documentos no se sacan en 1 o 2 días, una semana, un mes, puede llegar a tardar mucho más y el tiempo transcurrido no genera ganancias. Otro punto podría ser el hecho de que hasta cierto punto no les puede llegar a beneficiar al 100% en cierto momento. ¿Por qué? Porque actualmente ellos, como ya mencioné, ellos operan en la parte de afuera de su casa y no cuentan con un local. Tal vez de contar con un local podrían generar mucho más ganancia, pero lamentablemente generar más ganancias estar inscritos tendrían que pagar muchos más impuestos. Si bien recuerdo, existen diferentes tipos de RUCs. Está el RUC 10, el RUC 20, el RUC 10, si representa el cual de un negocio puede llegar hasta generar 5.000 soles y tener que pagar cierta cantidad de impuestos. Sin embargo, si llegara a pasar esa cantidad, tendrían que pagar un costo mucho más elevado de impuestos. Y de repente la ganancia que generen más los impuestos que tengan que pagar no terminará beneficiándoles hasta ciertos puntos. Sobre todo porque muchos de estos negocios viven del día a día y siempre perciben del 100% de lo que pueden generar diariamente. Otro motivo podría ser la competencia contra la informalidad. El precio de un negocio informal y de uno formal nunca van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque un negocio informal es un negocio súper sencillo, puede llegar a ser un negocio muy chico y te va a vender a un precio muy barato, porque ellos no tienen que pagarle a nadie más, lo que entra para ellos, no tienen que pagar servicios, no tienen que pagar a los trabajadores. En cambio, un negocio formal te podrá dar un precio mucho más elevado. ¿Pero por qué? Porque lo que entra no solo va para ellos, tienen que pagar impuestos, servicios, personal y por eso puede llegar a ser un poco más caro, pero porque te ofrecen mucho más. Y el último punto sería el capital. Como ya habíamos mencionado, para empezar un negocio siempre el capital va a ser el, lo principal por lo cual todo aquel que quiera generar un emprendimiento tiene que contar con un capital muy elevado. Para fuera de los permisos que uno va a tener que sacar, tienes que tener, pongamos como el negocio ha mencionado, un negocio de comida rápida, tienes que gastar en insumos, en servicios, si quieres tener un local, en local, si quieres que alguien te apoye, tienes que pagar personal y lamentablemente no todos cuentan con ese tipo de capital ni presupuesto o algo similar. Mi opinión sería de que la informalidad se puede llegar a dividir en dos grupos. Una parte de ese grupo siguen en la informalidad porque ellos deciden seguir, porque en cierta manera les puede llegar a convenir, porque no pagan impuestos,
se ahorran el arduo trabajo de tener que generar los documentos y todo lo que puede llegar a entrar siempre será netamente para ellos. Y está el otro grupo, el cual sí quiere llegar a ser formal, sin embargo, no cuenta con todos los requerimientos suficientes para poder tenerlo lo más rápido posible, ya que muchos negocios son conscientes de que ser formal te da muchos beneficios. Por ejemplo, el negocio de comida rápida ya mencionado, me comentó algo de que cuando tu negocio está inscrito en la SUNAT con su número de RUC, tú ya no buscas proveedores, los proveedores te buscan a ti, ellos te ofrecen ofertas, insumos de buena calidad y eso te ahorra mucho tiempo del tener que buscar tú mismo tus proveedores. Y es un beneficio y te da aparte muchos beneficios que muchos quieren contar. Sin embargo, como ya he mencionado, lamentablemente es muy difícil, sobre todo porque muchos de ellos no cuentan con apoyo y el Estado tampoco ayuda. En conclusión, yo creo que, bueno, definitivamente la informalidad te da beneficios, sin embargo, siempre van a ser a corto plazo, ya que en el momento todo emprendedor, todo aquel que tiene su negocio, va a percibir el 100% de su ganancia y a cierto punto se puede ahorrar mucho trabajo para sacar los documentos, pero lamentablemente nunca podrá avanzar de ahí, nunca podrá contar con otro tipo de beneficio, nunca podrá crecer. Y sin embargo, la formalidad siempre te va a ayudar a evolucionar, a prosperar y, y creo que todo aquel que tiene un negocio siempre va a querer que su emprendimiento, su negocio siempre llegue a lo más alto posible. Y otra parte también sería la desinformación, porque para poder llegar a ser un negocio formal tienes que estar muy bien informado, o si no, mucha gente te va a querer dar mala información y lamentablemente uno nunca va a terminar confiando en ello. Y otra parte podría ser el Estado. El Estado, ¿por qué? Porque cuando un negocio es inscrito en la SUNAT, todo impuesto que puede llegar a pagar, siempre pagando a la SUNAT, eso ayuda económicamente al Estado. Y entre más negocios sean informales, menos impuestos se pueden llegar a pagar y el Estado se pierde cada vez más dinero. Sin embargo, si el Estado pudiera ayudarlos, ya sea monetariamente, pudiendo ayudarlos económicamente o poder adelantar el proceso de documentos. Así los negocios podrían verse beneficiados y más negocios podrían ser formales y el Estado se vería beneficiado también económicamente, ya que entre más ganancia pueda generar un negocio formal, más impuestos va a tener que pagar. Y de esa manera el Estado se vería beneficiado y ambos lados también se verían beneficiados de manera igualitaria. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias.